ekoizlaria mapi egon bizkat. Ekoizlaria mapi izango da, eta bere gaia erdi galdera izango da. Iruña Beleian agertzen den lehen ikusi den bezala, egin bedi, adizkia nola ulertu behar genuke. ¿Cómo tendríamos que interpretar la forma verbal egin bedi, egin badi, documentada en Iruña Beleia, y la ponente es Mapi Alonso, que es licenciada por la Universidad? Perdón, doctora, que mi trabajo me llegó. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Lima. Así que cuando quiera. Bueno, como dice el título, si me pregunta, vamos a hablar sobre formas verbales. Volvemos al euskera, dejamos el latín y dejamos también la fonética, porque al hablar de formas verbales estamos hablando de formas y funciones del sistema verbal, más allá o aparte, al margen de los temas fonéticos en los que no voy a entrar en ningún momento. El subtítulo también es indicativo porque, bueno, es un homenaje, un recordatorio sentido al trabajo de René Lafont y su trabajo sobre el sistema verbal vasco del siglo XVI, que ha sido un poco el que nos ha guiado, el que me ha guiado en estos años que llevo trabajando sobre las formas verbales aparecidas en Beleia. Y lo que yo llamo el núcleo duro de su teoría, lo he resumido en esta frase: así eran aspecto a sedín, escrita precisamente o transcrita utilizando el sistema verbal antiguo y que hoy en día tendríamos que traducir o escribir así eran aspectua y sansen, y da una idea un poco de por dónde van los tiros. No me voy a extender porque hemos seguido hablando a lo largo de la mañana. Que Beleia ha sido el yacimiento muy generoso en formas verbales, sobre todo si lo comparamos con las que hasta ahora habían aparecido, las dos de las glosas del siglo X-XI. En Iruña Beleia han aparecido 26 que tengo contabilizadas, a las que hay que añadir alguna como la que ha sacado Juan Martín, la última, esa que habría que ver si sí o si no. Otra que puso en relieve Thompson, que a mí se me había pasado también, otro ta que aparece por ahí. Bien, alrededor yo tengo contabilizadas en el trabajo que tengo hecho 26 formas verbales, de las cuales 16 son diferentes. Aparecen formas verbales personales, impersonales, formadas con una sola raíz, lo que llamamos sintéticas, formadas por dos raíces o perifrásticas, tanto simples como son tú, que sería usado por lo que es el actual dut, ta, que sería da, na, arrapa, etor, edan, jalo, escon, compuestas como será ana y sana en su forma impersonal. Discrepamos, habría que ver si Isana es una forma émica o si no, etc. Bien, son cuestiones que están en debate. Ita, visita y san de ti. Y entre las formas perifrásticas personales aparecen dos versiones de perifrásticas en el que el verbo egin aparece auxiliado por egin. Dos formas o dos versiones de una misma forma que serían el egin badi y el egin bedi. Estas dos formas, estas dos variantes, aparecen
en 4 piezas que forman parte de lo que yo llamo el microcosmos del Padre Nuestro, al que, como nos hemos referido o se han referido anteriormente, aparecen 2 en el sector 6, 2 en el 120, y estas son un poco las coordenadas arqueológicas, siglos 3-4 la primera, el primero Yimbedi, siglos 2-5, como ha explicado ya, está más en duda su cronología, y con otras 2 que han aparecido también, que ya las hemos visto antes, que tienen además la característica de que entre las 4 piezas, en las 4 piezas se pueden reunir o aparecen las 4 primeras formas verbales de lo que es la primera parte de la oración del Padre Nuestro. Sutan y sana, sutan serana, forma impersonal o personal, que estás en los cielos o que estás en lo alto, porque hay otras interpretaciones que el sutan no piensan que es cielo sino alto. Santo y San Betí, Etor y Edimbadi o Edimbedi. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la versión actual en castellano, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Bien, la pregunta con la que inicio la comunicación en el título viene a cuenta de que muchas veces, en concreto con formas como esta Yimbedi, que es casualmente la misma que se utiliza en la versión del Padre Nuestro actual en euskera, a la hora de interpretar formas de este tipo, corremos un serio peligro, diría yo, de caer en el anacronismo que implicaría situar o entender estas formas desde el paradigma de lo que es el sistema vasco actual. Sin tener en cuenta que el cambio lingüístico es un fenómeno consustancial a la evolución de las lenguas, no solamente porque la historia de la lingüística histórica, sino también porque la psicología del aprendizaje de la lengua por los niños ha dado múltiples ejemplos, sino porque se deriva de alguna forma de los especiales vínculos que se establecen en el signo lingüístico entre el significante y el significado, que es una relación arbitraria fundada únicamente en convenciones sociales, que hace que los signos lingüísticos, tanto en su vertiente significante como significado, nunca estén delimitados o discretizados exactamente, ni que esa discretización se mantenga o se haya mantenido a lo largo o para siempre jamás. Una vez que se establece la relación entre significante y significado, esa se queda para siempre jamás. Por el contrario, lo que yo voy a intentar argumentar aquí, y pregunta, ¿cuánto tiempo? Porque tenemos una tendencia a aburrir un poco. Bien, no, es que no tengo ninguna intención de alargarme. Lo que voy a intentar argumentar, digo, es que, en mi opinión, en este momento, en el Yimbedi de Iruña Velella, no le tenemos que adjudicar o no lo tenemos que interpretar como la forma de subjuntiva actual, sino que su valor sería lo que vamos a ver como aspectual y que tendría más parecido a lo que es el futuro actual. Una forma como el bingo root o el sangre nice, si todas las formas acabadas en con masiva auxiliar pisan. Y esto, digo, es lo que, bueno, de alguna manera vamos a intentar argumentar. Un poquito de agua. El bocadillo de jamón que me he comido me ha dejado una sed espantosa. Bueno, para empezar con esta argumentación vamos a ver lo que sería, o a intentar resumir, a pesar de todas las
problemas de reduccionismo que puede tener intentar categorizar un sistema como constituye las lenguas, en el que la única norma que se sabe que funciona fijo es que la excepción confirma la regla, con lo cual cada vez que hablas de una regla, al lado viene la excepción, y hace difícil categorizar un sistema tal. Digamos así, grosso modo, que el sistema verbal actual es formas de determinar el estado de la acción. Una indeterminada, siempre con marca cero, y 3 determinadas que indican si la acción está acabada, sin acabar, o si se acabará después, que coinciden o que les nombramos chen, tu y tuco. ¿Cómo vamos a ver ahora mejor? En el modo indicativo, como vemos en el ejemplo que he tomado aquí de Arche, con la poesía de Arche inmortalizada por Xavier Leto, creo que es, no, perdón, por Miquel Laboa, se ve muy bien de los 2 elementos que forman la perífrasis, cómo es el reparto de tareas entre la temporalidad y la aspectualidad. Miskion, sen, suen nos remiten evidentemente a una acción anclada en el pasado. Leen al día, en general, que llamo yo porque creo que está muy bien llamado así, era así una vez, en un tiempo pasado, mientras que Ebaki, Izango y Aldegingo lo que nos están diciendo es que la relación entre las acciones, Ebaki antes, Izango y Aldegingo después. Si le hubiera cortado las alas antes, habría sido después mía. Y no tenemos más que pasar la misma oración y sustituir los auxiliares en pasado por sus formas en presente para ver que si la aspectualidad no cambia o se mantiene. Si le he cortado las alas, será mía, no se me va. Que mientras el auxiliado es el que recibe la marca aspectual, al que le corresponde cumplir la carga temporal es al auxiliar. Si esto queda claro en el modo indicativo, que de alguna forma, en el modo insan, que efectivamente coincide con el modo indicativo, este reparto aspectual y temporal, tú me refiero al aspecto tú como acción acabada, lo mismo es que sea el torri que sea maitu, es decir, que no es porque acabe en tú, sino que eleva, en este caso, los que acaban en y en tú, el aspecto chen o el aspecto tuco y la temporalidad al auxiliar. En subjuntivo las cosas ocurren, seguimos dentro del sistema actual, de una manera un poquito diferente. En primer lugar, el verbo auxiliado no lleva ninguna marca aspectual, siempre aparece en estado indeterminado, cero, etor, y la diferenciación entre formas de presente y pasado del auxiliar no siempre exprime o expresa un valor temporal, sino que en este caso entre el lector vedí, forma de presente, el vedí, y el lector sedí, forma de pasado, la diferencia es modal. Con lo cual, este modo que hemos llamado vedí, que de alguna forma coincide en parte con el subjuntivo, yo prefiero llamarle subjetivo en el sentido más amplio de que incluye tanto subjuntivo como imperativo, como algún otro modo de poder formarse, que expresan poder, hacer, querer hacer, y llamo subjetivo porque de alguna forma implican que dentro de la acción lo que se está expresando es el punto de vista del sujeto, mientras que en el modo
Mientras que en el modo ISAN indicativo las acciones se presentan de un modo objetivo, tal como son. Ha acabado, no ha acabado, acabará, mientras que las otras es deseo que, quiero que, ordeno que, puedo hacer que. Si esto es en el sistema actual, que lo hemos resumido así de una forma bastante rapidita, en los orígenes, tal como nos lo presenta Lafon, o tal como se deduce del núcleo duro de la hipótesis de Lafon, en los orígenes no había habido ni tiempos, ni modos, como los acabamos de ver y como en la actualidad, sino solamente habría habido aspecto. Y además el aspecto no estaría gramaticalizado. Es decir, no sería o no se marcaría con añadiendo un determinado sufijo chen, tu, tu, co, sino que sería propiedad de la raíz verbal, del significado del propio verbo. Y cuesta un poco ponerse en esa situación en la que sea el aspecto una propiedad intrínseca de la raíz de su significado, pero que lo vamos a ver claramente con la diferenciación que establece el propio Lafon entre ISAN, ser, siempre, acciones que yo las caracterizo en general sin ruptura de simetría, en el sentido desde que empiezan hasta que acaban siempre es lo mismo, es siempre, y que son las que Lafon llama raíces de aspecto indeterminado. Y por otro lado estaría otro grupo de raíces que serían de aspecto determinado, en las que, la característica más general sería que se refieren a acciones con ruptura de simetría, como el verbo edin significa llegar a ser un momento a partir del cual se puede establecer una ruptura de simetría entre el antes y el después, cosa que no ocurre con el ISAN. ISAN siempre llegar a ser antes, llegar a ser después. Sí, ahora vamos de pisita. Las raíces determinadas, como edin, que hemos visto, no tendrían problemas o no habrían tenido problemas para hacer con una sola raíz formas que expresasen los valores relacionados con la determinación. He cogido el ejemplo de egin, que es el verbo que forma parte de la forma verbal que estamos analizando. Egin no habría tenido problemas para hacer con su sola raíz una forma asociada al después o una forma asociada al antes, como el seguían. Sin embargo, con una sola raíz no habría podido transmitir valores asociados al siempre por el propio significado de la raíz, para lo cual tendría que haber echado mano al auxiliar aspectualmente opuesto, a ISAN, para formar la forma siempre, edinda. Con Joan, que sería una raíz indeterminada, ocurriría justo lo contrario. No tendría forma con una sola raíz de hacer formas que expresaran los valores asociados al antes y el después, para lo cual habría echado mano del auxiliar determinado por antonomasia, edin, y habría hecho formas compuestas como Joan Bedí, Joan Sedí, mientras que para la forma asociada al siempre no habría tenido problemas. Es decir, en este momento que yo llamo de perífrasis aspectualmente opuestas, gracias a estas perífrasis opuestas, como sería el egin da, o el Joan Sedí y el Joan Bedí, que lo que tienen es cruzados los auxiliares, en este primer momento digo, de una forma u otra, independientemente del aspecto de la raíz, habría un modo de expresar los tres aspectos. Pues, una raíz como yunda determinada haría de forma perifrástica el siempre, mientras que la indeterminada el siempre lo haría de una forma sintética, y al contrario.
Si esto habría sido esto lo que Lafon dice que sería como el primer movimiento, la razón por la que empiezan a aparecer las perífrasis, en un segundo momento, inmediatamente después, habrían aparecido formas perifrásticas como yo anda, que duplican el valor de la sintética siempre, un poco por modelo o por contagio de formas como Yunda. Si se puede hacer el siempre perifrástico, pues hacemos una forma perifrástica también para el siempre con Doa, coincidiendo el valor. Si Yoanda tendría el mismo significado que Doa, siempre, y en lo que serían perífrasis aspectualmente redundantes. Es decir, si aquí, a ver, ¿cómo lo explicamos? Si aquí las perífrasis son aspectualmente opuestas, siempre se junta determinación con indeterminación e indeterminación con determinación. En este segundo momento, las perífrasis serían redundantes y aparecerían por copia o por moda, perífrasis como yo anda, con el mismo valor que Doa, y perífrasis como egin sedin o nuestro egin dedi, como formas que duplicarían los valores de las simples sedin y dagin, valores asociados al después, que es donde nos encontramos y donde habría que situar la forma egin dedi. Y sí, vamos a acabar aquí porque en el libretillo veréis que luego hay una coda y otros aspectos que son muy interesantes también, pero que no vamos a tratar aquí porque es complicar mucho el asunto. Que no viene a decir, sino que la forma de Guindedí, una forma que podría ser, por su aspecto formal, de las más modernas que aparecen en Velella. Sin embargo, lo mismo que el resto de las que hemos visto, claramente nos sitúan en el origen del proceso. En el origen del proceso, cuando la utilización del auxiliar Isan o Edin no tenía el valor modal que tiene actualmente, sino que simplemente tenía lo que acabamos de ver, valor aspectual asociado al antes y al después. En el origen del proceso del sistema perifrástico, del que Lafon todavía ve restos en el siglo XVI, y un poco como resumen, he cogido un ejemplo en el que se ve muy claro el valor asociado al antes y al después del auxiliar Edin. En este ejemplo de la traducción de Lizarraga del Testamento de Mateo, que yo la he sacado de Irigoyen, que la utiliza él, Orduan Jesus eraman segin espirituas de sertura de abruas tenta ledinsat. Y aquí claramente se ve, traducido al español, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto, fue llevado antes para ser tentado después por el demonio. Y aquí vemos claramente cómo el sedil, la forma de pasado, determina a Eraman, llevándolo, situando la acción antes, como acabada ya, una acción acabada antes, mientras que Ledin o Bedin, en una forma de presente, adquiere el valor asociado al después. Y aquí se ve claramente que en ninguno de los dos casos el verbo Edin tiene un valor modal, sino exactamente tampoco temporal. Es lo que Lafon y otros denominan aspectual, asociado al estado de la acción, si está acabada antes o si está acabada después. Los dos mismos valores que acabamos de ver cogían las formas simples de las raíces determinadas, las que no tenían ningún problema en base a una sola raíz de formar formas verbales asociadas al después. En los refranes vemos, por ejemplo, estos los he sacado de Lafon, en el 28, Obeanai, presente de sintético de Leguín, con valor de futuro. Las traducciones son todas también de Lafon, no las hago yo. Me hará mejor. Vidai, el presente de sintético de Leguín, hará dos, no hace dos, sino hará dos. Opariñak Leguían de Arguín, es en el guía pasado, la necesidad me hizo obrero, o sea, con valor de acción acabada, tú.
con valor perfecto, y no con los valores imperfectos que vemos que, con los que se utilizaban los verbos sintéticos en el siglo XVI mismo, de raíz indeterminada, en el que nora oa, donde uva ti, es que lo he puesto en francés porque en el libro está tal cual así, o nora yaiten, ilcheras y joan, donde lo que hoy son el presente y el pasado, en los tres casos toma valor aspectual de imperfecto. No sé si quizás por aquello de hacer las cosas un poco deprisa se puede acabar de ver muy claro. En fin, lo que y aquí lo voy a dejar porque no voy más a cuenta de nada. La importancia de esta forma verbal, que a mí me parece milagroso que aparezca, o de una casualidad del destino, que aparezca el Edinburgh, porque para mí la forma más clara de todas, a pesar de su modernidad, insisto, que nos remite a los orígenes del proceso y no al final, que sea precisamente en un trozo de traducción del Padre Nuestro, con lo cual tenemos muy claro y sabemos qué contenido está traduciendo, pues creo que es algo que para explicar, o lo mismo para nos ha servido la FON para interpretar lo que aparece en Velella, como Velella es de alguna forma una constatación de que las tesis que nos está proponiendo la FON no iban tan descaminadas, porque yo lo que veo no solamente en esta Edinburgh, que para mí es la joya de la corona de todas las formas verbales aparecidas en Velella, sino en general de todas las formas verbales, porque todas entran dentro de este esquema aspectual que acabamos de ver. Y aquí lo dejamos.